El compositor, un fanfiction basado en el mundo de Emil Androide por Alfredo Abraham Jiménez Contreras. Primera parte. Mi trabajo desde que salí de las industrias Sterling había sido claro, fui capacitada durante entrenamientos muy aplicados e intensivos. Conozco todo tipo de literatura, artes, cocina, y se me enseñó a ser considerada para aquellos trabajos que requieran un esfuerzo superior. Nunca sabré si estaré a la par de mis compañeras, pero tengo que admitir que he dado lo mejor de mis esfuerzos para sobresalir en mis notas como una buena androide. Pero el día que me asignaron a mi primer deber fue y siempre será especial. Recuerdo que algunas de mis compañeras y yo estábamos plenamente emocionadas en cuanto a nuestros días de elección. Al fin me habían compartido mi documentación de archivos, y para ser sincera, siempre me he preguntado por qué la información de nuestros tutorados son en papelera y no capaces de transmitir a nuestra memoria de datos informática. Ahora sé que es por cuestiones diplomáticas o tradicionalmente emblemáticas, tal como cuando un humano se gradúa y le entregan un pergamino en papiro, envuelto en un satín colorido para indicar sus esfuerzos. Pero siempre he tenido el punto de vista que más una forma de valorar los esfuerzos de alguien no se reflejan en papel o son transcritos manualmente. Todo es sino por la pasión que se tiene y el profesionalismo con el que se trate, aunque he procurado guardar estos ideales dentro de mi cabeza, pues mis compañeras graduadas quizás no tengan las mismas opiniones y he descubierto que tenemos una estricta forma de pensar a la hora de nuestro adiestramiento básico como nanas. No quisiera que me tomasen por defectuosa o anticuada, así que procuro siempre guardar mis ideas. Pero puedo saber que estoy fascinada por la creatividad humana y de eso no tengo ninguna duda. El día de nuestra graduación me despedí de mis compañeras deseándoles las mejores de las suertes, me acondicioné en mi cámara de recarga y espera hasta que fui suspendida de mi servicio, asignada por fin con un nombre propio. Charlotte, el día de mi entrega a mi futuro dueño fue imprescindible. No sabría cómo comportarme y recuerdo a la perfección la actitud que podría tomar de ser mi propia dueña del sistema que abunda en mis circuitos. Estaba impaciente, pues en mi carpeta de documentación no tenía asignado ningún niño, sino en su lugar era un hombre, un adulto mayor de 50 años que residía en una provincia muy lejana de Alemania. Tenía entendido que sufría problemas de osteoporosis y una grave artritis resultado de muchos años practicando la música, pues era un habilidoso pianista muy reconocido en su localidad. Desafortunadamente donde él residía era en una villa muy alejada de toda clase de tecnología y urbanización, por lo que tenía entendido que sus medicamentos y traslados al hospital eran posteriormente muy costosos o sencillamente eran imposibles de hacer. Fui enviada como donativo u obsequio por parte de una institución de retiro para mitigar la carga que debía ser mantener los cuidados del señor. El día que fui recibida recuerdo que únicamente al abrir por primera vez mis ojos, observé mi entorno. La única persona en estar ante mi presencia fue una dulce enfermera de cuidados voluntarios que vivía dentro de la localidad. Ella fue gentil cuando me saludó y me presenté ante ella con un sofisticado alemán. Muy buena tarde. Soy la unidad de cuidados y servicios. Mi nombre es Charlotte. Es un placer estar con usted, madame. Fui educada e hice una reverencia levantando los bordes de mi vestido de servicio ante la mujer, pues ella se presentó de igual manera y mencionó que su nombre era Dania. Me llevó a través de la casa guiándome en dirección hacia mi futuro señor. Noté que la casa era una especie de mansión neogótica con adornos victorianos que procedían del siglo XVIII. Algunas armaduras lustradas y pulidas estaban de pie sosteniendo sus peculiares armas medievales y habían demasiadas pinturas de distintos artistas mixtos de época por doquier, pues algunos podía reconocerlos y otros no. Las ventanas regularmente estaban cerradas con las persianas de terciopelo rojo extendidas para evitar la visibilidad del exterior. Cuando finalmente la enfermera me llevó hacia la habitación que en concreto sería el despacho personal de mi nuevo amo, noté que en un enorme sillón rojo que parecía igualmente ser de época victoriana, permanecía allí sentado un alto y elegante hombre de barba y cabellos canosos que mantenía la mirada hacia una chimenea todo el tiempo. La señorita Dania se paró frente a él y persistió en presentarme, pero consideré que lo adecuado sería que lo hiciese por mi propia cuenta,
quería demostrar que podría ser útil para él y repetí mi presentación que hice cuando conocí a Dania. Pero el señor, que yacía sin ninguna palabra o ninguna cuestión en general, parecía no importarle en absoluto. El señor Barroc, que es algo silencioso, Charlotte, no tienes que afligirte si no te responde. Me había respondido la señorita Dania. Sinceramente fue un poco aliviador que mencionara aquello, pues había sentido como si cometiese mi primer error. Oh, solo espero cumplir las expectativas para mi señor, respondí educada. No te preocupes, de cualquier forma te daré una breve introducción sobre sus necesidades y cada segmento de su mansión. Dania me guió a través de la casa y cada vez me sorprendía la cantidad de cosas que almacenaba el señor Barroc. Algunas, además de sus gratificantes pinturas, eran sin lugar a dudas poco comunes de adquirir. Entre mis memorias estaba un peculiar reloj que tenía como adorno colgando sobre un librero. Lo peculiar de este artefacto era que al sonar las 12, su mecanismo dejaba el salir un pequeño pero adorable caballero de plomo montado como jinete y cabalgaba hasta la otra compuerta de salida. También observé que entre sus objetos había una colección de copas de bronce, latón y plata que tenían adornos con esmeraldas y rubíes de procedencias que hasta yo desconocía, donde las exhibía encima de una segunda chimenea ubicada en un gran salón que parecía ser de música en otros tiempos. El salón sin duda era la mejor parte de toda la casa, pues pese que estaba repleto de instrumentos cubiertos con mantas que mantenían una figura fantasmal gris que solamente acumulaban polvo sobre sus telas, era bastante espacioso. Los muros eran altos y tenían engargolados de mármol con bordes pintados en oro. Una hermosa pintura del siglo XIX posaba en una de las fornidas paredes color crema. Por mis circuitos, esa pintura era enorme y bien puedo describirla como la obra más atrayente, donde posaba un personaje muy peculiar, pues bien puedo jurar que se trataba del antiguo compositor Ludwig van Beethoven, quien miraba con unos ojos fríos, firmes y crueles hacia nosotras sus espectadoras. Solo que Dania ya estaba acostumbrada a ella y yo, por el contrario, puedo decir que me sentí incómoda. Definitivamente iba a ser un gran reto para mí el tratar de sobreponer esta mansión, pero iba a dar todo lo mejor que podía hacer y en mí no faltaría mi ímpetu y esperanza. Después de que Dania se retiró, se despidió con un abrazo y deseándome la mejor de las suertes antes de comenzar mi primer día. Mi centro de abasto de energía ya había sido traído con anterioridad y ubicada cerca del despacho del señor Barroc. De esa forma estaría siempre cerca cuando me necesitase, aunque pareciera que nunca me fuese a dirigir una sola palabra. El día lo continué comenzando a sacudir el polvo de los estantes y otros objetos alrededor de la casa, mientras que incluso en mi mejor potencial me tomaba el tiempo también preparando el almuerzo de mi señor. Quería sorprenderle con una receta muy conocida en Alemania, que era pollo a las castañas bañado en vinagre y pimentón. Cada indicación que me dio Dania la seguía al pie de la letra, desde el método de limpieza de los libros hasta incluso el horario de medicación del señor Barroc. Todo con su dedicación y su cuidado prestigioso. Pero siempre que me tocaba hacer un labor dentro del despacho del señor, me daba esa plena tristeza de verle callado y decaído mirando detenidamente la chimenea apagada, y era entendible en su totalidad. Podría imaginarme como un hombre de su talento lo tuvo todo en sus mejores momentos de juventud, y justo la edad y su enfermedad le quitó lo que para mí en consideración pudo haber sido su más grande pasión. Bien recuerdo que cuando limpiaba en los cajones de madera que formaban parte de su escritorio o incluso en los libreros que estaban sobrepuestos en los costados de las únicas par de ventanas de la habitación, poseían una gran cantidad de hojas en papel de tinto. Cada hoja tenía escrita largos cuadros de composiciones musicales para diversos instrumentos. Incluso algunos eran temas de famosos músicos, entre ellos Mozart o Vivaldi, pero también algunas otras eran composiciones muy probablemente genéricas de mi señor y que incluso con su letra y prosa, poseían un sentimiento único que, a opinión de esta humilde androide, eran sencillamente hermosas. Los días pasaron hasta cumplir unas semanas. Ya había memorizado por completo cada rutina y no sufrí retraso alguno en cualquiera de mis deberes. El único momento que consideraba todo un desafío era a la hora del almuerzo, pues mi señor no mostraba signos de querer comer, o al menos estando yo en su presencia.
así que optaba por retirarme y al caer la noche regresaba a su despacho a recoger los restos y platos ya vacíos con una satisfacción que los humanos comúnmente llaman alegría. Alegría de saber que mi señor comió, pues incluso hubo unos días que no deseaba comer nada y lloraba solitario en su sillón. Era todo un desafío cuidar al señor Barroc. A veces cooperaba cuando le solicitaba con el mejor de mis respetos que se levantara para que pasase a tomar su baño, pues yo ya le había preparado el agua caliente con un toque de aroma a lavanda. Hubieron otros días que tomaba mi tiempo y cuando terminaba con anticipación, tomaba de uno de los cajones del despacho cuando el señor se retiraba a dormir, y sacaba sus hermosas notas y escritos musicales para leerlos a gusto. Mostraban todo el tiempo su fantástica mente que estaba repleta de ideas extravagantes, pero la mayoría de sus partituras hablaban sobre el amor al mundo y la piedad. Inclusive noté que entre sus escritos había otra composición inspirada fuertemente en una de las obras más célebres del gran Beethoven, en la cual se notaba que hizo modificaciones muy drásticas al coro volviéndolo un estribillo y reduciendo la armonía principal a un alto y bajo con la voz de una fémina. Sin embargo, el dato más curioso era una pequeña nota que se adjudicaba en las partes del coro modificado para la fémina y escrito en tinta decía con interrogantes, ¿quién sería aquella musa? Los días continuaron y seguí con mis respectivas labores. Pero no podía sacarme de la mente que entre las notas y partituras había una que merecía hallar a lo que él llamaba musa. Mucho me hubiera gustado ver su pieza terminada y aún mejor oírle en vivo para disfrutar, a lo que esta humilde servidora considera, la fantástica obra maestra de la humanidad. Una noche que mi señor volvió a retirarse a dormir, me escabullí de nuevo a su despacho y busqué la partitura incompleta, volví a echarle un vistazo y comencé a pensar creativamente. Sé que teníamos un estricto régimen de no profanar los objetos más personales de nuestros dueños, y tengo muy bien entendido que aquellas nandroides sean reportadas a la compañía por presentar comportamientos no adecuados. Corremos un destino no muy esperanzador. Pero yo consideré que mi señor necesitaba recuperar sus obras. Y para mí, mi prioridad es el bienestar del señor Barroc. Así que cuando releí la partitura, esta vez me pregunté si en mi caja de voz podía modular lo que podría ser algo aproximado. La letra no la leí, solamente me enfoqué en minimizar mi voz a capella, y siguiendo la partitura y entonación mi voz se dejó llevar. La luz del fuego de la chimenea que había dejado encendida para mi señor me daba la iluminación suficiente para seguir entonando en la oscuridad. Recuerdo las clases que nos dieron en ciencias artísticas cuando llevé mi periodo de entrenamiento, y en algún momento nos han puesto a practicar con entonaciones de voz, pero esta ocasión era diferente, pues sentí una especie de ímpetu que me promovía a seguir cantando, el promulgar lo que para la humanidad sería arte, y más aún creado por mi propio dueño daba una sensación que no creo sea sencilla de describir. Estaba atrapada ante la belleza de la entonación de su partitura. Y cuando comencé a cantar la letra pude escuchar una voz que irrumpió en la oscuridad de la entrada del despacho. ¿Qué estás haciendo aquí, máquina del demonio? Era el señor Barroc. Me había descubierto en lo que yo consideraba mi momento de intimidad y de liberación. Su comportamiento y postura se veía funestos. Se notaba que estaba fúrico, por no mencionar que la luz de la chimenea lo hacía lucir como a lo que las personas denominan un demonio. Por primera vez obtuve un amargo sentimiento y lo reconocí en mi sistema debido a mi sentido de alerta. Tenía miedo y terror. El señor Barroc caminó pesadamente hacia mi presencia y me arrebató las partituras que había descubierto, las reunió todas sin excepción y las tiró hacia el fuego de la chimenea para que ardieran incandescentemente. Tuve la necesidad de huir, pero mi sistema operativo me obligaba a permanecer allí ante cualquier petición de mi señor. Sentí que merecía ser desconectada, destruida, desmantelada y desechada inmediatamente. Hice a mi dueño de salud altamente precaria elevar su presión arterial al hacerlo enojar. ¿Qué debía hacer? Solamente noté que en su mirada había seriedad y una frialdad que podía compararla con la de la mismísima pintura del salón de música. Lo lamento, mi señor. No era mi intención en absoluto, respondí agachando mi cabeza y juntando mis manos sobre mi vestido. ¿Tienes la menor idea de lo que es ser olvidado?
Todo eso con lo que te divertiste leyendo era mío y de mis mentores de su época a quienes yo consideraba grandes maestros, rezongaba el señor Barroc. Tenía apretando sus dientes descalcificados y parecía que tenía los mismos deseos de hacer conmigo lo que hizo con las cartas por su comportamiento. El tono de su voz. Todo era ira. Pedí disculpas por última vez, hice una reverencia educada y me retiré para buscar lo que sería en mi habitación de recarga mis objetos, aditamentos y vestimenta de servicio. Sabía que me devolverían a la fábrica declarada como defectuosa, y no quería arruinarlo en esta ocasión. Para cuando saliera el sol yo ya estaría lista para retirarme, no sin antes dejar listo todo en la mansión. Continuara. Si te ha gustado, por favor suscríbete y deja tu like, eso nos ayuda a seguir trayéndote más contenido. No olvides también seguirnos en Facebook como Emi la Robot Fandom Latino. Muchas gracias.